Buenos días, mi nombre es Laidolene Oviedo Arias. Actualmente estoy estudiando Contaduría Pública. A continuación voy a hablar sobre 5 obras importantes que han sido creadas para el instrumento y que han sido un icono muy compuesto para la guitarra. Esta es la actividad número 4, evaluación final. Como primera obra, Entre dos aguas. Entre dos aguas es una rumba flamenca instrumental creada por el guitarrista español Paco de Lucía, incluida como primer sencillo en el álbum Fuente y Caudal de 1973. Fue grabada con 2 guitarristas, la segunda tocada por su hermano Ramón de Algeciras con un bajo, Eduardo García y un bongo, Pepe Ébano, en el lugar de las tradicionales palmas tocadas en las rumbas. En un principio, el álbum Fuente y Caudal no tuvo mucho éxito comercial, quedando prácticamente descatalogado en pocos meses. Pero como Jesús Quintero, su representante en aquel momento, y varios periodistas más, convencieron a la discográfica para que editara Entre dos aguas como single, saliendo a la venta en 1974. Como sencillo, Entre dos aguas vendió más de 300,000 copias y estuvo 22 semanas en los primeros puestos de las listas de ventas, siendo single de oro. En 1976, favoreciendo que se catapultara la carrera del guitarrista, tras el éxito del tema como sencillo, la discográfica reeditó el álbum Fuente y Caudal en 1975. Se lanzó en formato casete en 1981 y en formato CD en 1987. Asimismo, el tema fue incluido en varios recopilatorios. Desde sus inicios, Entre dos aguas es considerada una obra maestra del flamenco, siendo el tema más popular y conocido del artista, tanto nacional como internacionalmente. No obstante, no fue una canción trabajada con tiempo, sino una improvisación que Paco tuvo que realizar en el momento de la grabación del disco por orden de José Torregrosa, el productor. Al considerar que el álbum estaba incompleto, según parece, Paco se valió de otras referencias para improvisar la canción, como el tema Te estoy amando locamente, de Las Grecas. Y el tema del que Paco es coautor, Caramba Carambita, de Los Marismeños, siendo en esta última donde se puede apreciar más claramente la similitud. Como segunda obra sería Amor en las prisiones, de Fernando Sor. Fernando Sor nació en 1778, murió en 1835, es conocido especialmente por sus obras para guitarra auténticas, obras maestras del repertorio de instrumento. Alcanzó popularidad en el siglo XIX gracias a autores como él. También compuso óperas, ballets, música orquesta, música de cámara y una gran variedad de canciones patrióticas, españolas, canciones de teatro en inglés, italiana, romances y en francés. El texto de Amor en las prisiones, gozosa, vivo, ay y sus dulces cadenas beso y bendigo, ay en el verme libre más que morirme fuera, duro y sensible. Ahí tiene la estructura típica de la seguidilla. Estos 7 versos son adaptados de 7 y 5 sílabas, formados por una copla de 4 versos y un estribillo de 3. La temática es amorosa y podemos destacar, entre otras cosas, el uso de metáfora sobre prisiones, cadenas, entre otras. Como tercera obra tenemos la Catedral de Agustín Barrios Mangore, uno de los grandes guitarristas clásicos de América Latina. Seguramente nunca nadie hubiera imaginado que aquellos días de estadía en un hotel allá por el año 1921 marcarían el futuro de Agustín Pío Barrios, más conocido como Mangore, un famoso guitarrista y compositor clásico paraguayo que brilló en América Latina en el siglo XX.
Efectivamente, señalan algunas crónicas como la producida hace unos años por ABC. Agustín pasaba sus días en Montevideo, Uruguay, en un lugar cercano a la Catedral Metropolitana, desde donde podía escuchar el repicar de las campanas. Precisamente este constante sonido fue lo que terminó inspirando a Mangore para que creara una de sus obras más famosas y difundidas, La Catedral. Esta particular pieza musical, recuerda ABC, fue inscrita inicialmente en dos movimientos, andante religioso y allegro solemne. Por otro lado, se considera ABC que el preludio en si menor subtitulado Saudade fue compuesto separadamente de los demás movimientos en La Habana, Cuba, en el año 1938. Es que Mangore fue un hombre de espíritu inquieto que recorrió varios países del continente y también estuvo en Europa. Desde pequeño sintió fuerte pasión por la música y participó de la orquesta Barrios, una agrupación familiar. Además de La Catedral, Mangore compuso otras tantas obras de renombre: Danza guaraní, Confesión, por ejemplo, y a la hora de encontrar sus principales influencias musicales se mencionaba a Bach y a Mozart, pero sus intereses iban más allá de lo musical y hasta estuvo enfocado en algún momento en la poesía filosófica y hasta tecnología. Quizás la explicación de la presencia de lo religioso en algunas de sus obras. Mangore murió en San Salvador el 7 de agosto de 1944, pero aquella particular inspiración en Montevideo finalmente tuvo sus ecos. Posteriormente, con el correr de los años, otros intérpretes se encargaron de mantener viva la obra de Mangore para que no quedara inmersa en una fría partitura, sino que siguiera calentando los corazones de los más apasionados de la guitarra clásica en el continente latinoamericano, así como en otras partes del mundo. Como cuarta obra, voy a hablar de la de Fernando Sor. Fernando Sor, compositor y guitarrista catalán, nacido en Barcelona el año de 1778 y fallecido en París en 1839. Su obra para guitarra tuvo en su tiempo proyección internacional y aún hoy es un repertorio indispensable para cualquier profesional de este instrumento. Fue alumno del padre Viola en la Escolania de Montserrat, donde recibió una muy buena formación y educación musical a través del canto coral y del estudio de los grandes maestros. Posteriormente ingresó en la Academia Militar de Barcelona. Más tarde se trasladaría a Madrid, donde se ocupó de diversos cargos administrativos que lo harían viajar a Barcelona y a Málaga. Por motivos políticos, Fernando Sor emigró a Francia en el año 1813 y a partir de este momento su vida transcurrió en un ir y venir por las capitales europeas más importantes, donde dio a conocer su obra, que no solo se limitó a la guitarra, sino también a la composición de música de salón. Óperas muy bien consideradas en Londres. Fernando Sor ejerció la docencia y tocó la guitarra hasta la fecha de su muerte. Acabó sus días admirado como compositor y guitarrista. Está enterrado en el parisino cementerio de Montserrat. Su música para guitarra tiene una armonía muy audaz. Para su época se le considera un gran renovador de la técnica de la guitarra, ya que dice que consiguió sacar la guitarra un sonido y una expresión que no se había visto hasta entonces. Llegó a ser considerado el mejor guitarrista del mundo por sus contemporáneos.
Como quinta obra voy a hablar tenemos una lágrima por Francisco. Francisco Tárrega es nacido el 21 de noviembre de 1852 en Villarreal de los Infantes, Castellón. Su padre Francisco Tárrega Tirado era bedel y su madre Antonia Eixea trabajaba como recadera para el convento de monjas vecino. Por ello la infancia de Francisco transcurrió bajo la atención de una muchacha. Un día paseando con su cuidadora, el muchacho cayó en una acequia, trayendo una enfermedad que le duró varias semanas y que afectó a su visión, que nunca recuperaría por completo pese a varias operaciones. Otras fuentes dan una versión muy distinta. El pequeño Francisco no paraba de llorar y la joven tuvo la mala idea de tirarlo a la sequía, acto que un vecino vio a tiempo para rescatar al niño y pues que la joven no volvería a ser vista por el pueblo, debido pues a la catástrofe que se supone que pasó. Lo que es seguro es que el daño ocular que sufrió nuestro compositor preocupó a sus padres, les hizo pensar en una salida que les permitiera ganarse la vida, pues en este caso que era quedar ciego. Así la familia se trasladó a la capital de provincia, donde Francisco Padre encontró trabajo como bedel, pues en la casa de beneficia. La madre murió pocos años más tarde y los escenarios de la educación de Francisco y sus hermanos fueron a la casa y a la escuela, pero sobre todo las calles del Castellón. Bueno, muchas gracias.